Nos decimos a nosotros mismos que la familia es segura, que la sangre es más espesa que el agua. Pero para la Cecilia Hart de 22 años, la sangre era solo una moneda. Ella pasó su vida entera fregando suelos y pagando los interminables, aclara la garganta, errores de sus padres, creyendo que ella no era digna de ser amada. Ella pensó que lo peor que ellos podrían hacer era descuidarla. Ella estaba equivocada. En un lluvioso martes de noviembre, su padre no solo la ignoró, él la vendió. Él cambió su vida para saldar una deuda de juego con un hombre al que los rumores llamaban un monstruo. Pero a veces la bestia en el castillo es más amable que los humanos en el hogar. Esta es la historia de cómo una chica sirvienta conoció a un rey. La lluvia en Seattle no limpió las cosas, solo hizo que la mugre se pegara más fuerte. Dentro de la estrecha cocina de la residencia Hart en la Cuarta Avenida, Cecilia Hart estaba de rodillas. El olor a lejía le picaba los ojos, un ardor familiar que ella había asociado con el hogar desde que tenía 6 años. «Te saltaste un lugar, Cecilia». Una voz aguda cortó el aire húmedo. Cecilia no levantó la vista. Ella sabía que era mejor no hacerlo. Solo fregó más fuerte la marca de rosadura del linóleo. «Sí, madre. Lo siento, madre». Linda Hart no era su madre biológica. Su verdadera madre había muerto en un accidente de coche cuando Cecilia tenía 2 años. Pero Linda era la única figura materna que ella había conocido. Linda estaba en la puerta, agitando una copa de Chardonnay, sus ojos escaneando la habitación en busca de imperfecciones. Ella era una mujer que vestía imitaciones de diseñador y se comportaba como de la realeza, a pesar del hecho de que los Hart se ahogaban en deudas. «Robert trae un invitado esta noche», dijo Linda, pasando por encima de las piernas de Cecilia como si ella fuera un mueble. «Asegúrate de que el asado esté hecho perfectamente, y por el amor de Dios, cámbiate esos trapos. Pareces una rata callejera». «¿Quién es el invitado?», preguntó Cecilia en voz baja, escurriendo el agua gris de su trapo. «No es asunto tuyo», espetó Linda. «Solo sabes que si nos avergüenzas, dormirás en el cobertizo de nuevo». Cecilia asintió, su estómago apretándose. El cobertizo no solo era frío, era donde la ponían cuando Robert, su padre, perdía dinero en las carreras. Era su forma de castigar al universo por su mala suerte. Pero esta noche se sentía diferente. El aire en la casa era pesado, sofocante. A las 7:06 p.m., la casa estaba en silencio excepto por el tic-tac del reloj de pie. Robert Hart estaba sentado en la sala de estar sudando. Era un hombre pequeño y nervioso con el pelo ralo y un traje que había visto días mejores. No dejaba de revisar su reloj. Cuando sonó el timbre de la puerta, no fue un tintineo. Sonó como un mazo golpeando un bloque. Cecilia estaba en la cocina emplatando la cena cuando escuchó los pasos pesados. No sonaban como la caminata de una persona normal. Las tablas del suelo, usualmente crujientes, gemían bajo un peso masivo. «Señor Hart». Una voz profunda y resonante resonó desde el pasillo. Sonaba como grava moliéndose. «Usted tiene una forma muy interesante de saldar cuentas». Cecilia se asomó por la rendija de la puerta batiente de la cocina, conteniendo la respiración. El hombre parado en su entrada era enorme. Tenía que medir al menos 7 pies de altura, sus hombros lo suficientemente anchos como para bloquear la luz del porche. Llevaba un traje de carbón hecho a medida que costaba más que la casa de los Hart. Su piel era pálida, casi como mármol, y su cabello era del color de la medianoche, peinado hacia atrás de un rostro que era aterradoramente afilado. Pero fueron sus ojos los que congelaron a Cecilia en su lugar. Incluso desde esa distancia, brillaban con un tenue matiz ámbar depredador. «Señor Valerias», tartamudeó Robert, sus manos temblando mientras ofrecía una bebida que el gigante rechazó. «Por favor, siéntese. Yo tengo el pago». El gigante Valerias no se sentó, se cernía.
Usted no tiene el dinero, Robert. Mis asociados revisaron sus cuentas esta mañana. Usted tiene un sobregiro de $400,000. Linda dio un paso adelante, su falsa sonrisa pegada. El dinero es tan vulgar, ¿no cree? Robert mencionó que podríamos llegar a un arreglo alternativo. Cecilia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Arreglo alternativo. El contrato, dijo Valirias, su voz bajando una octava, haciendo que la porcelana del gabinete traqueteara. Establecía garantía. Usted ofreció un activo impecable. Robert tragó saliva con dificultad, el sudor goteando por su sien. Sí, ella está en la cocina. Trabajadora, joven, sana. Ella puede saldar la deuda. Limpies, cocian, lo que necesite en la finca. El corazón de Cecilia se detuvo. Ella se alejó de la puerta, su mano volando a su boca. La estaban vendiendo, no metafóricamente. La estaban entregando literalmente a este gigante para pagar la adicción al juego de Robert. La puerta de la cocina se abrió. Robert estaba allí, su cara roja de vergüenza y enfado. «Sal aquí, Cecilia». Papá, por favor», susurró ella. Las lágrimas brotaron al instante. «No hagas esto». «Cállate», siseó él, agarrándola del brazo con una fuerza que le dejó marcas. Él la arrastró a la sala de estar. Valeria se giró lentamente. Cuando sus ojos se posaron en Cecilia, el aire de la habitación pareció descender 10 de Gamadden. Él no la miró como un trozo de carne, como lo hacían los amigos de póker de Robert. La miró como un científico mirando un espécimen raro. Inhaló profundamente, sus fosas nasales dilatándose ligeramente. «¿Es esta la chica?», preguntó Valirias, su voz indescifrable. «Es suya», dijo Linda rápidamente, ansiosa por sacar al monstruo de su casa. «Llévesela, deuda saldada». Valirias miró a Cecilia por un largo y agonizante minuto. Vio los moratones en su brazo donde Robert la estaba agarrando. Vio la piel roja y en carne viva de sus manos por la lejía. Vio el terror en sus ojos verdes. «Deuda saldada», dijo Valirias, sus labios curvándose con asco. No por Cecilia, sino por sus padres. «Coge tus cosas, chica. Tienes 2 minutos». El viaje a las afueras de la ciudad fue silencioso. Valirias conducía un SUV blindado negro que se sentía más como un tanque que como un coche. Cecilia se sentó en el asiento del pasajero, agarrando una bolsa de plástico de supermercado que contenía todo lo que poseía. 2 mudas de ropa, una copia gastada de Jane Eyre y un relicario que su madre biológica le había dejado. Ella temblaba violentamente. Había oído rumores sobre Valerius Knight. Los tabloides lo llamaban un excéntrico multimillonario recluso que poseía la mitad de las propiedades inmobiliarias del Pacífico Noroeste. Los rumores más oscuros susurrados en los callejones donde su padre jugaba decían que bebía sangre y que la gente que iba a su finca en Blackwood Drive nunca regresaba. «Deja de temblar», dijo Valirias. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en la carretera empapada por la lluvia. «No muerdo a menos que me provoquen». Era una broma quizás, pero su tono era totalmente serio. «¿Qué vas a hacer conmigo?», susurró Cecilia, su voz apenas audible sobre el zumbido del motor. Valeria suspiró, un sonido que retumbó en su pecho. «Por esta noche comerás. Pareces un esqueleto envuelto en piel. ¿Esas personas no te alimentan?» Cecilia parpadeó. «Ellos. Yo como después de que ellos terminan». Los nudillos de Valeria se pusieron blancos en el volante. El cuero gimió bajo la presión. «Ya veo». Llegaron a las puertas de la finca. No era solo una casa, era una fortaleza. Muros altos de piedra coronados con púas de hierro, cámaras por todas partes. Las puertas se abrieron automáticamente al acercarse el coche.
La casa principal era una mezcla de arquitectura brutalista moderna y revival gótico, ángulos afilados, vidrio oscuro y gárgolas de piedra que parecían inquietantemente vivas. Valerias aparcó el coche y salió. Se movió con una velocidad que no debería ser posible para un hombre de su tamaño. Antes de que Cecilia pudiera desabrocharse el cinturón de seguridad, él ya le había abierto la puerta. Extendió una mano. Su mano era enorme, sus dedos largos y elegantes. «Ven». Cecilia dudó. Si tomaba su mano, no habría vuelta atrás. Pero al mirar la carretera oscura que conducía a los padres que la habían vendido, se dio cuenta de que no tenía otro lugar a donde ir. Puso su pequeña mano, llena de cicatrices, en la suya. Su piel estaba helada. Él la condujo al vestíbulo. Era cavernoso, con suelos de mármol negro y una araña que parecía una constelación de diamantes. Pero estaba vacío, sin sirvientes, sin guardias, solo silencio. «Vivo solo», dijo Valerias, respondiendo a su pregunta no formulada. «Aclara la garganta. No tolero personal, chismorrean». «Entonces, ¿por qué me tomaste?», preguntó Cecilia, una chispa de valentía abriéndose paso a través de su miedo. «Mi padre dijo que tenía que saldar la deuda». Valerias dejó de caminar y se giró hacia ella. La superaba en altura, bloqueando la luz. Se inclinó, su cara a centímetros de la suya. Ahora podía olerlo. Lluvia, colonia cara y algo metálico como cobre. «Te tomé, Cecilia», dijo suavemente, usando su nombre por primera vez. «Porque si te hubiera dejado en esa casa una noche más, me habría visto obligado a matar a tu padre, y estoy tratando de pasar desapercibido este siglo». Él se enderezó. «Tu habitación está en el segundo piso, la tercera puerta a la izquierda. Hay ropa en el armario. Quema lo que llevas puesto. Reúnete conmigo en el comedor en 20 minutos». Él se giró y se alejó, desapareciendo en las sombras de su propia casa. Cecilia se quedó sola en el vasto vestíbulo, dándose cuenta de dos cosas. Primero, estaba aterrorizada. Segundo, por primera vez en su vida, alguien había notado que estaba en peligro. Cecilia encontró la habitación. No era un cuarto de servicio. Era una suite de invitados, más grande que todo el piso principal de la casa de sus padres. La cama era un king size con dosel y sábanas de seda. El armario no estaba lleno de uniformes de sirvienta, sino de vestidos. Hermosas telas fluidas en rojos profundos, negros y cremas. Parecían vintage, atemporales. No se atrevió a quemar su propia ropa, así que la escondió debajo del colchón. Se duchó. El agua estaba caliente. El jabón olía a sándalo y se puso un sencillo vestido lencero color crema que parecía lo suficientemente modesto. Bajó las escaleras guiada por el olor a comida, no a asado de olla. Esto olía a bistec. Bistec poco hecho. El comedor estaba iluminado solo por velas. Una larga mesa de caoba se extendía por la habitación, pero solo dos lugares estaban puestos, uno en la cabecera y otro inmediatamente a la derecha. Valerias ya estaba sentado. Se había quitado la chaqueta del traje y se había remangado las mangas, revelando antebrazos gruesos con músculo y cubiertos de tenues cicatrices blancas. Sostenía un vaso de líquido espeso, rojo oscuro. «Siéntate», ordenó. Cecilia se sentó. Frente a ella había un filet mignon, patatas asadas y espárragos. Frente a él no había nada más que el vaso. «¿No comes?», preguntó ella cogiendo su tenedor. Sus manos aún temblaban. «Comí antes», mintió él. Ella supo que mentía porque el líquido rojo de su vaso giraba con una viscosidad que no era vino. Cecilia dio un bocado. Era lo mejor que había probado nunca. Intentó comer despacio para ser educada, pero estaba hambrienta. «Despacio», advirtió Valerias suavemente, «o te pondrás enferma». Él la observó comer con una intensidad que le erizó la piel. No era sexual,
Era analítico. Él la estaba estudiando. Háblame de tus padres biológicos, dijo de repente. Cecilia tragó. Yo no sé mucho. Mi padre, Robert, dijo que mi madre murió cuando yo tenía 2 años. Dijo que era una cualquiera, una camarera que conoció en Nueva Orleans. ¿Nueva Orleans? Repitió Valerias, sus ojos entrecerrándose. ¿Y tu padre es Robert? ¿Tu padre biológico? Creo que sí. Es decir, tengo su apellido. Valeria soltó una risa baja y seca. Tienes su apellido, Cecilia, pero no tienes su sangre. Podía oler la podredumbre en sus venas desde la puerta. Es un hombre débil y común. Tú. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando ámbar de nuevo. Aclara la garganta. Hueles a ozono, como a tormenta inminente. Cecilia dejó el tenedor. ¿De qué estás hablando? Soy un vampiro, Cecilia, dijo él casualmente, como si declarara el tiempo. Tengo 412 años. Gobierno el territorio del Pacífico. Conozco la sangre y la tuya. Se puso de pie, moviéndose alrededor de la mesa hasta que estuvo de pie detrás de su silla. Cecilia se quedó inmóvil. Podía sentir el frío que emanaba de él. Él se inclinó, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. La tuya es la cosa más deliciosa que he olido en un siglo. Me canta. Cecilia apretó los ojos esperando el mordisco. Esto era todo. La deuda estaba siendo pagada. Pero el mordisco no llegó. En cambio, él le colocó una mano pesada en el hombro. No temas, no me alimento de niños. Y a pesar de tu edad, eres una niña en este mundo. Pero tenemos un problema. ¿Qué problema?, susurró ella. Robert y Linda no solo vendieron una hija, murmuró Valerias, su voz oscureciéndose con una rabia reprimida. Vendieron una reina, y no tienen ni idea de lo que han hecho. Si mis enemigos descubren que estás aquí, la guerra que comenzará quemará esta ciudad hasta los cimientos. Él se apartó. Termina tu cena, Cecilia. Mañana iremos a la bóveda. Necesitamos averiguar quién eres realmente. La bóveda estaba muy por debajo de la finca, accesible solo por un ascensor escondido detrás de un panel falso en el estudio de Valerias. El aire allí abajo era frío, con olor a tierra seca y papel antiguo. Cecilia se abrazó con el fino vestido de seda. Valerias lo notó inmediatamente. Sin decir una palabra, se quitó su pesada chaqueta de traje y se la puso sobre los hombros. La envolvió su pequeña figura, pesada y cálida, oliendo intensamente a él. Gracias, murmuró ella. No me agradezcas por la decencia básica, Cecilia. Es algo que siempre deberías haber tenido. Su voz era tensa. La bóveda no estaba llena de lingotes de oro. Era una biblioteca de locura. Estanterías talladas directamente en la roca madre, que alcanzaban 30 pies de altura, repletas de libros encuadernados en cuero, pergaminos y extraños artefactos que parecían vibrar con baja energía. Valeria se movió hacia un podio central hecho de obsidiana. Había una pequeña cuenca poco profunda tallada en la parte superior. Se llevó la muñeca a la boca y mordió. Una sola gota de sangre espesa, negra y roja, cayó en la cuenca. La habitación pareció estremecerse. La obsidiana brilló con venas moradas de luz, y un compartimento oculto en el podio se abrió, revelando un único libro grueso encuadernado en cuero pálido sin marcas. Este, dijo Valerias, su voz reverente, es el Codex Sanguinus, el libro de los linajes. Registra cada linaje humano y vampírico importante desde el Imperio Romano. Abrió el libro. Las páginas eran de vitela cubiertas de intrincada caligrafía escrita en un idioma que Cecilia no reconocía. Valerias pasó las páginas rápidamente, sus ojos escaneando más rápido de lo que un humano podría leer. Se detuvo cerca del final del libro. Su dedo, con una uña afilada y bien cuidada, trazó una línea de texto.
Su postura se tensó. Imposible, respiró. ¿Qué es? Cecilia se acercó, mirando el incomprensible texto. Valerias la miró, y por primera vez ella vio miedo genuino en sus antiguos ojos. Dijiste que tu madre era de Nueva Orleans, una camarera. Eso es lo que Robert me dijo. Robert es un tonto que no reconocería un diamante ni aunque le cortara la garganta, escupió Valerian. Tu madre, Cecilia, era probablemente la última del linaje Devo, y los Devo eran los guardianes del sangrial. ¿El qué? El grial de sangre, explicó Valerias, su voz bajando a un susurro que resonó en la silenciosa bóveda. Es un mito entre los de mi clase. Un linaje humano tan potente, tan puro que beber de él no solo sustenta a un vampiro, lo evoluciona. Concede invencibilidad temporal, habilidades psíquicas aumentadas. Un vampiro que bebe del sangrial se convierte en un dios por una noche. Cecilia se sintió enferma, así que soy solo mejor comida, cosecha premium. Valeria se movió tan rápido que ella no lo vio moverse. De repente, estaba frente a ella, sus manos agarrando sus hombros firmemente, pero sin dolor. No, gruñó, sus ojos ardiendo ferozmente. Escúchame, la línea sangrial supuestamente fue cazada hasta la extinción hace 500 años por el Consejo de Vampiros Europeo. Temían el poder que les daba a los individuos. Si el Consejo sabe que existo, si mis rivales en la ciudad saben que existo, vendrán a por mí, susurró Cecilia, dándose cuenta del horrible alcance de su situación. Ya no era solo una sirvienta, era el objeto más valioso y peligroso del planeta. Destruirán el mundo para llegar a ti, confirmó Valerias. Lentamente se arrodilló frente a ella. El gigante y aterrador rey de la ciudad arrodillado en el frío suelo de piedra ante la chica que ayer fregaba inodoros. Tomó su pequeña mano en la suya, masiva y fría. No sabía lo que eras cuando compré tu deuda. Solo sabía que tus padres eran alimañas. Pero ahora te juro, Cecilia Devo, mientras un aliento sin deshacer esté en mi cuerpo, nadie te tocará. No eres una sirvienta, eres la última de un linaje humano real, y en esta casa serás tratada como una reina. Los días en Blackwood Drive se fusionaron, un borrón de terciopelo y silencio. Para un extraño, Cecilia Hart vivía un cuento de hadas. Para Cecilia, era un purgatorio hermoso y aterrador. Su vida había pasado del frío y húmedo fango del cobertizo a un mundo de lujo sofocante. Su nuevo dormitorio era una caverna de confort con ventanas del suelo al techo que daban a los bosques empapados por la lluvia del Pacífico Noroeste. Aunque el vidrio era a prueba de balas y las ventanas no se abrían más de 3 pulgadas. Su armario, antes hogar de un único par de zapatillas desgastadas, ahora estaba lleno de ropa que llegaba en cajas negras sin marcar, suéteres de cachemira que se sentían como nubes contra su piel, vestidos lenceros de seda en tonos joya y botas de cuero que costaban más que el coche de su padre. Pero una jaula sigue siendo una jaula, sin importar la alta densidad de hilos de las sábanas. Valerias era su carcelero, su maestro y su único compañero. Era una criatura de hábitos nocturnos rigurosos. Dormía en las criptas bajo los cimientos durante las horas del día, dejando a Cecilia sola en la extensa y silenciosa casa. Pasaba sus días explorando la biblioteca, tocando los lomos de libros encuadernados en piel de becerro de siglos de antigüedad, o deambulando por los pasillos vacíos donde los ojos de ancestros pintados al óleo parecían seguirla. Cuando el sol se ponía, la casa despertaba. Valerias asumió su papel de guardián con una seriedad mortal. Decidió que si ella iba a ser una reina de un linaje perdido, necesitaba ser educada como tal. Sus noches las pasaban en el estudio donde la chimenea rugía para ahuyentar el frío húmedo.
La historia es una mentira acordada por los vencedores, le dijo Valirias una tarde, sirviéndose un vaso de ese espeso nutriente rojo sintético que consumía para frenar su hambre. Los libros dicen que el incendio de 1880 destruyó la ciudad por accidente. Yo puedo decirte el nombre del vampiro que encendió el fósforo para encubrir un asesinato. Él le enseñó francés e italiano, no de libros de texto, sino obligándola a conversar con él. Su paciencia era poca, pero su instrucción era precisa. Cuando tropezaba con una conjugación, no gritaba como su padre. Simplemente la miraba con esos ojos ámbar hasta que ella se corregía. Su mirada pesada y física como una mano descansando en su hombro. Fue durante estas lecciones que Cecilia comenzó a sentir la confusa atracción de la dinámica entre ellos. Él era un monstruo. No hacía ningún esfuerzo por ocultar la gracia depredadora con la que se movía o la forma casual en que hablaba de violencia. Pero también fue el primer hombre que la había mirado y la había visto. No vio a una sirvienta, no vio una deuda. Vio potencial, se encontró vistiéndose para él. Eligió el vestido de seda verde oscuro porque notó que sus ojos se posaron en él una fracción de segundo más que en los otros. Se encontró esperando a que el sol se pusiera. Su corazón acelerado no solo por el miedo, sino por la anticipación. Pero la paz era frágil. Estaba construida sobre la mentira de que Valirias tenía el control total. 3 semanas después de su estancia, las grietas comenzaron a aparecer. Era un martes por la noche. Valirias estaba en el ala oeste, atendiendo llamadas de negocios en una línea segura y cifrada. Cecilia, necesitando hacer algo con sus manos, aparte de pasar las páginas de un libro, había ido a la cocina. La cocina era una maravilla de diseño industrial, acero inoxidable, granito negro y cuchillos afilados como bisturís. Cecilia decidió hacer una ensalada. Era una tarea mundana y humana. Lavó los tomates, los pepinos, los pimientos. El rítmico chop, chop, chop del cuchillo contra la tabla de madera era relajante. Dejó que su mente divagara. Pensó en la forma en que Valirias había mirado la noche anterior, de pie en el balcón, el viento azotando su cabello oscuro. Se preguntó cómo se sentiría su piel, si siempre estaba fría, o si había calor bajo el exterior de mármol. Distraída, su mano resbaló. La hoja fue implacable. Cortó limpiamente la yema de su dedo índice. ¡Ay!, siseó, dejando caer el cuchillo. No era una herida profunda, pero los capilares en los dedos son densos. Una gota de sangre, brillante y roja rubí, brotó instantáneamente. Ella instintivamente se llevó la mano a la boca para chupar el corte, pero se detuvo. El aire en la cocina cambió. No fue un cambio sutil. Fue como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación en un solo y violento jadeo. El vello de los brazos de Cecilia se erizó. Un instinto primario profundamente enterrado en su masa gritó: ¡Corre! Ella se dio la vuelta. Valirias estaba de pie en la puerta. Ella no lo había oído acercarse. Él estaba a 30 pies de distancia, pero la estaba mirando la mano con una intensidad que la paralizó. Cecilia, dijo. Su voz era incorrecta. No era el suave barítono de su tutor. Era un sonido áspero y chirriante, como piedras siendo aplastadas. Yo solo me corté, tartamudeó sosteniendo su mano contra su pecho. No es nada, conseguiré un vendaje. No te muevas, ordenó. Él dio un paso adelante, luego otro. Su movimiento era brusco, espasmódico, como si estuviera luchando contra una cadena invisible que lo retenía. Valirias, susurró ella, retrocediendo hasta que sus caderas golpearon el frío granito de la encimera de la isla. Él cerró la distancia en un instante. Un segundo estaba junto a la puerta. Al siguiente se cernía sobre ella, sus enormes manos agarrando el borde de la encimera a ambos lados de su cintura, atrapándola.
De cerca, la transformación era aterradora. Su piel se había vuelto del color de la ceniza. Las venas bajo sus ojos eran negras y palpitantes, y sus ojos, el ámbar se había ido. Eran completamente negros, desprovistos de iris o pupila, pozos interminables de oscuridad hambrienta. Él se inclinó, enterrando su rostro en el hueco de su cuello. Inhaló profundamente, un escalofrío recorriendo todo su cuerpo de 7 pies. El olor, gimió, su voz vibrando contra su clavícula. Canta, grita. Cecilia podía sentir el frío que emanaba de él. Podía sentir las puntas afiladas de sus colmillos presionando contra la seda de su camisa mientras su mandíbula trabajaba. Este era el monstruo. Esta era la criatura que bebía sangre para sobrevivir. Y ella estaba sosteniendo la cosecha más potente de la tierra. Valirias, me estás lastimando. Ella mintió. Él no la estaba tocando, pero el miedo era un dolor físico. Él no se apartó. Agarró su muñeca, la del corte. Su agarre era como hierro. Él acercó su dedo sangrante a su cara. Sus labios se abrieron, revelando colmillos que estaban completamente extendidos, relucientes y letales. Cecilia lo miró fijamente, hipnotizada por el horror de aquello. Debería gritar, debería luchar, pero no podía hacerlo. Una parte oscura de su mente susurró. Su lengua se disparó, rozando el aire a centímetros de su herida, saboreando las partículas de olor. Temblaba violentamente, el sudor perlado en su frente. Estaba luchando contra 400 años de instinto, contra una gota de sangre sangrial. Podría terminarlo, murmuró, sus ojos fijos en los de ella. La oscuridad en ellos se arremolinó. Un mordisco, solo uno, y yo sería un dios. Ya eres un rey, susurró Cecilia, su voz temblando. Ella extendió su otra mano y tocó su fría mejilla. Valirias, mírame. Soy Cecilia. El contacto pareció quemarlo. Rugió, un sonido de pura frustración y autodesprecio. Se apartó bruscamente de ella, girándose. ¡Crack! Golpeó la encimera de granito con su puño desnudo. La piedra, de 2 pulgadas de espesor y sólida como roca madre, explotó. Fragmentos de roca volaron por la cocina, chocando contra los electrodomésticos de acero inoxidable. Permaneció allí por un largo momento, dándole la espalda, su pecho jadeando como si acabara de correr un maratón. Sus nudillos estaban partidos, pero ya se estaban recomponiendo. «Sal», jadeó. Él no se giró. «¡Valirias! ¡Sal!», bramó él, el sonido resonando en las paredes de azulejos. «Ve a tu habitación, cierra la puerta con llave, no la abras a nadie, ni siquiera a mí». Cecilia no discutió. Cogió un trapo de cocina, lo envolvió alrededor de su dedo palpitante y huyó de la cocina, dejando al gigante vampiro solo en los escombros de su propio control, aterrorizado por lo que casi había hecho. La lluvia en Seattle se había vuelto implacable. Golpeaba contra el vidrio reforzado de la finca Blackwood como 1000 pequeños puños exigiendo entrada. Dentro de la biblioteca, sin embargo, el mundo estaba en silencio, oliendo a papel viejo, a troncos de cedro quemándose y al sutil aroma metálico de la colonia de Valirias. Habían pasado 2 días desde el incidente en la cocina, el momento en que Valirias casi pierde el control. Desde entonces, una tensión pesada y sofocante se había asentado sobre la casa. La estaba tratando como una pieza de fina porcelana que ya había desarrollado una grieta. Mantenía su distancia, de pie al otro lado de la habitación, sus manos a menudo juntas a su espalda como si se contuviera. Estaban sentados, o más bien Cecilia estaba sentada, y Valirias caminaba junto a la chimenea. En la mesa baja entre ellos yacía un tablero de ajedrez. «Estás jugando emocionalmente, Cecilia», señaló Valirias, su voz baja y grave. Ni siquiera miró el tablero al pasar.
Sacrificaste tu caballo para salvar un peón. Es un gesto noble, pero en la guerra es un suicidio. Debes aprender a ver las piezas por su utilidad, no por su sentimiento. Cecilia miró el tablero. Quizás simplemente no me gusta la idea de que nadie se quede atrás. Valirias dejó de caminar. Se giró hacia ella, la luz del fuego proyectando largas sombras danzarinas sobre sus afiladas facciones. Una reina que intenta salvar a todos normalmente no acaba salvando a nadie. El sentimiento es un lujo del mortal, Cecilia. La supervivencia es la carga del eterno. Estaba a punto de decir más, quizás para disculparse por su frialdad durante las últimas 48 horas, cuando el silencio se rompió. El zumbador del intercomunicador resonó por la habitación. No era el tintineo cortés de un repartidor. Era un zumbido largo y agresivo, de alguien apoyado en el botón que le puso los dientes de punta a Cecilia. Cecilia se sobresaltó, derribando su rey en el tablero de ajedrez. Ella conocía ese zumbador, conocía el ritmo de esa impaciencia. Era el sonido de su padre cuando estaba encerrado, borracho y buscando pelea. ¿Quién se atrevería?, murmuró Valirias. La melancolía en sus ojos se desvaneció, reemplazada instantáneamente por la mirada fría y dura de un depredador perturbado en su guarida. Caminó hacia el escritorio de caoba y tocó la consola de seguridad. El gran monitor en la pared cobró vida, mostrando la vista desde la cámara de la puerta principal. Cecilia jadeó, su mano volando a su boca. De pie bajo la lluvia torrencial, iluminados por las duras luces de seguridad de halógeno, estaban Robert y Linda Hart. Parecían miserables. El traje barato de Robert estaba empapado, pegando su escaso cabello a su cráneo. Linda temblaba con un abrigo de piel falso que parecía una rata ahogada, pero no parecían humildes. Parecían furiosos. Robert estaba pateando las barras de hierro de la puerta, gritando algo que el micrófono aún no captaba. Volvieron, susurró Cecilia, el viejo miedo arañándole la garganta. ¿Por qué volvieron? ¿Les pagaste? Valirias miró la pantalla, su expresión de absoluto disgusto. Jugadores, Cecilia, son agujeros que nunca se pueden llenar. Les di suficiente dinero para comenzar una nueva vida en otro estado. Probablemente lo han quemado en las mesas del casino en menos de un mes. Presionó el botón de audio. La voz de Robert llenó la biblioteca, diminuta y distorsionada por el viento. Sé que estás ahí. Abre esta puerta, bicho raro. Sabemos que la estás acaparando. Valeria se inclinó hacia el micrófono del intercomunicador. Robert, estás invadiendo propiedad privada. La transacción ha concluido. Sal ahora o haré que te retiren. Transacción, interrumpió la voz de Linda. Aguda y estridente, ella acercó su cara a la cámara, su maquillaje escurriendo en rayas negras por sus mejillas. ¿Crees que puedes comprar un ser humano por el precio de un coche usado? Hemos estado pensando, Sr. Knight. Hemos estado haciendo algunos cálculos. Sabemos lo que eres, gritó Robert, empujando a su esposa a un lado para gritar a la cámara. Investigamos un poco. Preguntamos en las zonas más oscuras de la ciudad. La gente habla del gigante en Blackwood Drive. Dicen que no sales durante el día. Dicen que pides bolsas de sangre como si fueran comestibles. Cecilia sintió que la sangre se le escurría de la cara. No solo estaban suplicando, estaban amenazando. Queremos 5 millones, declaró Robert, inflando el pecho. En efectivo esta noche o vamos a la policía. Vamos a las estaciones de noticias. Vampiro multimillonario secuestra a chica local. Imagina los titulares. ¿Cuánto durará entonces tu privacidad? Valirias se quedó completamente quieto. La temperatura en la biblioteca pareció descender 10 grados. Cuando habló, su voz era tan baja que Cecilia casi no pudo oírla. Ya no son solo molestos, se dijo Valirias. Son una responsabilidad. Se ajustó los puños y se volvió hacia Cecilia. Quédate aquí.
No te acerques a las ventanas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Cecilia temblando. Voy a sacar la basura, dijo simplemente. No cogió un abrigo, salió de la biblioteca, sus movimientos fluidos y letales. Cecilia no podía quedarse sentada. Se apresuró al escritorio, sus ojos pegados al monitor de seguridad. Observó cómo se abría la puerta principal de la finca. Valeria salió a la tormenta. La lluvia no parecía molestarle. Se movía a través de ella como un tiburón moviéndose por el agua, deslizándose sobre el asfalto mojado de la entrada hacia la puerta principal. En la pantalla, Robert y Linda lo vieron venir. Por un segundo, su bravuconería flaqueó. Valeria era aterrador de cerca. 7 pies de oscuridad y rabia reprimida. Dieron un paso atrás de las rejas. Cecilia subió el volumen en la consola para escucharlos. Tienes 10 segundos para explicar por qué no deberías morir ahora mismo, dijo Valerias con calma al llegar a la puerta. No la abrió. Solo se quedó allí, separado de ellos por las barras de hierro negro. No nos amenaces, tartamudeó Robert, levantando un dedo tembloroso. Tenemos seguro. Le dijimos a la gente que veníamos aquí. ¿Les dijiste a la gente?, repitió Valerias, su voz peligrosamente suave. ¿A quién le dijiste, Robert? Algunos asociados, dijo Robert, tratando de recuperar su confianza. Tipos que conocimos en la partida de póker clandestina cerca de los muelles. Tipos realmente aterradores. Estaban muy interesados en escuchar sobre el rico recluso que vivía en la colina. Nos dijeron lo que eras. Dijo. Si te presionábamos, pagarías. Los ojos de Valeria se abrieron. Por primera vez, él, aclara la garganta, pareció genuinamente alarmado. Alcanzó a través de las barras de hierro tan rápido que la cámara apenas registró el movimiento. Agarró a Robert por la garganta y a Linda por las solapas de su abrigo empapado, levantándolos a ambos un pie del suelo. Se ahogaban, sus piernas pataleando inútilmente en el aire. ¡Tontos!, siseó Valerias, el sonido arrastrado por el viento. No hablaste con asociados, hablaste con exploradores de la corte carroñera. ¡Suéltame! Robert se ahogó, arañando la masiva mano de Valerias. Los trajiste aquí, rugió Valerias, sacudiéndolos. La razón por la que vivo aislado es para mantener esta guerra lejos de la ciudad. Y acabas de pintar un objetivo en mi puerta principal porque querías dinero para apostar. «Bájanos», chilló Linda. «Debería», gruñó Valerias, sus ojos comenzando a brillar con un tenue ámbar enfadado. «Debería soltarlos y dejar que suceda lo inevitable». De repente, los sensores de movimiento a lo largo del muro perimetral se iluminaron en rojo en la consola dentro de la casa. Cecilia observó horrorizada cómo las sombras comenzaron a desprenderse de los altos pinos que bordeaban el camino de entrada. No eran sombras humanas, se movían con una velocidad brusca y antinatural, cayendo de las ramas al suelo a 4 patas. Valerias se congeló. Soltó a Robert y Linda sobre el pavimento mojado. Ellos se desplomaron en un montón, tosiendo y jadeando por aire. «Valerias», gritó Cecilia al monitor, aunque él no podía oírla. «¡Detrás de ti!». Valerias giró, escaneando la oscuridad de su propia finca, pero la amenaza aún no estaba dentro. Estaba fuera, rodeando a los padres. «Sube al coche», ordenó Valerias a Robert, su voz tensa por la urgencia. «Sube al coche y conduce ahora». «No hasta que tengamos nuestro dinero», gritó Robert, poniéndose de pie torpemente, demasiado estúpido para darse cuenta de que el depredador frente a él ya no era lo más peligroso en la oscuridad. «Mira a tu alrededor, idiota», bramó Valerias. De la oscuridad de la zanja al borde de la carretera, un par de ojos rojos se abrieron. Luego otro, luego una docena. Un bajo sonido de chirridos llenó el aire como el sonido de insectos, pero magnificado 1000 veces. Robert se congeló. Lentamente giró su cabeza hacia el bosque.
Una criatura se adentró en la luz del farola. Parecía vagamente un hombre, pero estirado y roto. Su piel era gris y podrida, sus ropas meros trapos. Su boca era un pantano de dientes como agujas. Era un miembro de la corte carroñera, vampiros salvajes que habían perdido la cabeza por la sed de sangre. Linda gritó. Fue un sonido penetrante que hizo añicos el cristal. «¡Carne fresca!», siseó la criatura. Valerias golpeó el panel de control de la puerta para abrirla, intentando arrastrar a los padres al interior para ponerlos a salvo, a pesar de todo lo que habían hecho. «¡Entren! ¡Corran!». Pero ya era demasiado tarde. La criatura no corrió. Saltó. Recorrió la distancia entre la arboleda y la puerta de una sola zancada. Robert ni siquiera tuvo tiempo de suplicar. La criatura le cayó encima, sus garras hundiéndose en su traje barato. Robert desapareció bajo el peso del monstruo, su grito cortado por un sonido húmedo y desgarrador. Linda se giró para correr, resbalando en el pavimento mojado. Dos sombras más se lanzaron desde los árboles, descendiendo sobre ella como lobos sobre una cierva herida. Valeria se quedó al otro lado de la puerta, observando la carnicería. No pudo salvarlos, aclara la garganta. La corte carroñera había usado a los padres como cebo para probar las defensas, y ahora que la sangre fluía, el frenesí había comenzado. Él cerró la puerta de golpe de nuevo, bloqueándola justo cuando una mano gris alcanzó las barras. Levantó la vista hacia la cámara de seguridad, su rostro pálido y sombrío. Fijó sus ojos en Cecilia a través de la lente. «Están aquí», susurró, sabiendo que ella estaba escuchando. Entonces la energía de la cámara se cortó. La pantalla de la biblioteca se puso negra. Cecilia se quedó en la oscuridad, el sonido de la tormenta afuera, ahora unido por los chillidos extraños de monstruos que acababan de probar la sangre, y se dio cuenta de que el plato principal todavía estaba dentro de la casa. La tormenta exterior se había convertido en un diluvio, un río vertical que ahogaba las luces de la ciudad de Seattle, pero no podía ahogar los sonidos de la masacre que comenzaba en las puertas. Dentro de la biblioteca, la presión del aire pareció caer, creando un vacío de silencio antes de la colisión inevitable. Valerias estaba junto a las pesadas puertas de roble, de espaldas a Cecilia. Estaba inmóvil, una estatua tallada en granito y arrepentimiento. En los monitores de seguridad, la señal se había convertido en estática. La corte carroñera había cortado las líneas eléctricas. La única luz en la habitación provenía de los destellos de los relámpagos y las brasas moribundas en la chimenea. «Están dentro del perímetro», dijo Valerias, su voz desprovista del suave encanto aristocrático que solía usar. Era la voz de un general que sabía que estaba en inferioridad numérica. «Robert y Linda están muertos. La deuda está pagada por completo, aunque no en la moneda que esperaban». Cecilia sintió un nudo frío en el estómago. Esperó a que la pena la golpeara, pero no llegó. Su aclara la garganta, madrastra y padre habían traído esta oscuridad a la puerta, cambiando su vida por dinero, y al hacerlo, se habían consumido a sí mismos. «Valerias», dijo Cecilia, su voz temblorosa pero clara. «Hay demasiados de ellos». «Lo sé», respondió él, girándose para mirarla. Sus dos ojos ámbar ardían con una intensidad feroz y trágica. «El ascensor de la bóveda está reforzado con titanio. Tiene su propio suministro de aire. Bajarás allí, lo cerrarás con llave, y no lo abrirás, no importa lo que oigas, ¿entiendes? No te voy a dejar». «No me estás dejando», corrigió él, dando un paso adelante y agarrando sus hombros con fuerza desesperada. «Estás sobreviviendo. Si te toman, te desangrarán antes del amanecer para robar tu poder. No permitiré eso. Ahora vete». Él la empujó hacia el panel oculto. En ese mismo instante, la parte delantera de la casa explotó. No fue solo una puerta que se derribó de una patada.
Fue un ariete de cuerpos. Las enormes puertas dobles de la finca se hicieron añicos hacia adentro, enviando astillas de caoba volando como metralla por el vestíbulo de mármol. El viento aulló a través de la brecha, trayendo consigo el olor a perro mojado, podredumbre y cobre. La corte carroñera se abalanzó. Eran pesadillas hechas carne, vampiros que habían abandonado su humanidad por completo. Se arrastraban a cuatro patas, su piel gris y desprendiéndose, sus ropas colgando en harapos. Sus ojos brillaban con un rojo enfermizo y radioactivo. Valerias rugió, un sonido que sacudió el polvo de las vigas del techo. Abandonó su posición en la biblioteca y se encontró con la ola en el pasillo, convirtiéndose en un borrón de violencia. Cecilia se detuvo en el panel del ascensor. No podía hacerlo. No podía presionar el botón y aclarar la garganta, descender a un lugar seguro mientras él era destrozado por ella. Se arrastró hasta la puerta de la biblioteca, asomándose al pasillo, presenciando una guerra de dioses y monstruos. Valerias luchaba con una gracia que era aterradora de contemplar. Se movía más rápido que el pensamiento. Atrapó a un vampiro que saltaba por la garganta, aplastándole la tráquea con un crujido asqueroso antes de usar el cuerpo para golpear a otro atacante. Era un torbellino de tela negra y puños pálidos. Un rey defendiendo su castillo. Pero los números estaban en su contra. Por cada enemigo que rompía, dos más tomaban su lugar. Lo estaban acosando como hormigas a un escarabajo. Arañaron su caro traje, destrozando la tela. Mordieron sus brazos, sus dientes hundiéndose en su carne antigua. «Bajen al gigante», chilló una voz desde la parte trasera del grupo. «La chica está arriba. Puedo oler el sangrial. Huele a verano». El líder de la corte carroñera emergió de las sombras. Era una criatura esquelética y esbelta que sostenía una larga daga curva que goteaba con un líquido verde brillante. Un veneno concentrado y acónito. Una neurotoxina letal para los vampiros. Valerias lo vio. Vio cómo los ojos del líder se dirigían hacia la puerta de la biblioteca, por donde Cecilia se asomaba. «No», bramó Valerias. Se soltó de los tres vampiros que se aferraban a su espalda, lanzándolos contra las paredes con la fuerza suficiente para agrietar el yeso. Se lanzó hacia el líder, pero era una trampa. Mientras Valerias arremetía, el líder se dejó caer al suelo y otro vampiro se dejó caer de la araña de arriba, aterrizando directamente sobre los hombros de Valerias. Valerias tropezó. En esa fracción de segundo de vulnerabilidad, el líder atacó. Clavó la daga envenenada profundamente en el pecho de Valerias, retorciendo la hoja. Valerias jadeó, el sonido húmedo y terrible. Le dio un revés al líder, enviando a la criatura volando por la habitación. Pero el daño ya estaba hecho. El gigante rey se desplomó sobre una rodilla. Venas negras se extendieron instantáneamente desde la herida en su pecho, en forma de telaraña por su cuello. La horda se detuvo, sintiendo la debilidad. Comenzaron a rodearlo, chasqueando y haciendo clic con los dientes, esperando que la toxina lo paralizara por completo. «Cecilia», Valerias jadeó, la sangre derramándose de sus labios. «Corre». Aclara la garganta. Cecilia no corrió. Algo dentro de ella se quebró. El miedo que había definido su vida, el miedo a su padre, el miedo a ser pobre, el miedo a ser inútil, se evaporó. En su lugar había una fría furia blanca y caliente. Ella era una divo. Era la última del Sangrial y ya había terminado de ser una víctima. Vio un abrecartas plateado en la credenza del pasillo. Lo agarró, ignorando el caos, y corrió directamente hacia el círculo de monstruos. «¡Atrás!», gritó. Los vampiros sisearon, retrocediendo ligeramente ante su audacia, pero luego sonrieron. Aquí estaba el premio, caminando directamente hacia ellos. Cecilia se arrodilló junto a Valerias. Él se estaba desvaneciendo rápidamente,
Su piel se volvía gristiza. Sus ojos se ponían en blanco. No puedo protegerte, susurró. Su mano temblaba mientras intentaba alejarla. No tienes que hacerlo, dijo Cecilia. Miró a los vampiros que los rodeaban. Luego miró la hoja de plata en su mano. Solo tienes que comer. Sin dudarlo, se cortó la palma con la hoja. No fue un corte pequeño. Apretó el puño y la sangre fluyó libremente. El efecto fue instantáneo y violento. El olor de la sangre del sangrial golpeó el aire como una onda de choque física. No olía a hierro. Olía a ozono, a electricidad estática, a la vida misma destilada a su forma más pura. Los vampiros carroñeros chillaron, cubriéndose la cara como si el olor fuera una luz brillante que los cegara. Era demasiado potente, demasiado sagrado para sus sentidos corrompidos. Pero para Valirias era una cuerda de salvamento. Sus fosas nasales se dilataron, su cabeza se levantó bruscamente. Las venas negras de su cuello pulsaron. «Bebe», ordenó Cecilia, presionando su mano sangrante contra su boca. «Valirias, bebe». Él trató de resistirse, aterrorizado de lastimarla, pero el instinto era más antiguo que su conciencia. Él gimió y se aferró a su mano. Cecilia jadeó ante la sensación. Era afilada, fría y extraña, pero no se apartó. Observó cómo ocurría el milagro. A medida que su sangre entraba en su sistema, el veneno verde en sus venas no solo se desvaneció, fue incinerado. La herida en su pecho se cerró con un silbido de vapor. Su piel se sonrojó con una luminiscencia vibrante similar a una pera. Sus músculos se hincharon, rasgando los restos de su camisa mientras su cuerpo se reconstruía en algo más duro, más rápido y más letal. Valirias abrió los ojos. El color ámbar había desaparecido. Sus iris eran ahora un violeta profundo y arremolinado, del color de una estrella moribunda. Se puso de pie. El aire a su alrededor crepitaba con energía púrpura. Ya no solo parecía un rey, parecía un dios de la noche. Él movió suavemente a Cecilia detrás de él. «Cierra los ojos, mi reina», dijo, su voz resonando como un trueno en un cañón. «No deberías ver esto». Cecilia cerró los ojos, pero no pudo bloquear los sonidos. Ya no era una batalla, era una ejecución. Valirias se movió con una destreza que desafiaba la física. Los sonidos de la corte carroñera cambiaron de chillidos de agresión a gritos de terror. Duró menos de 20 segundos. Cuando el silencio finalmente regresó al pasillo, solo roto por la lluvia que seguía golpeando afuera. Cecilia abrió los ojos. El pasillo estaba vacío de enemigos. Valirias estaba solo en el centro de la ruina, su pecho jadeando, la luz violeta en sus ojos desvaneciéndose lentamente de nuevo a oro. Se giró hacia ella. El monstruo que acababa de masacrar a 20 vampiros la miró con una expresión de absoluta vulnerabilidad. Se dejó caer de rodillas, sin tener en cuenta los escombros en el suelo, y bajó la cabeza hasta que su frente tocó el suelo a sus pies. «Soy indigno», susurró. «Casi te fallé». Cecilia se inclinó, tomando su rostro entre sus manos, las mismas manos que habían fregado suelos durante 20 años. Ahora las manos que habían salvado a un rey. Levantó su mirada para encontrarse con la suya. «Eres el único que me ha visto», dijo suavemente. «Levántate, Valirias. Tenemos un desorden que limpiar». 2 meses después, las lluvias invernales finalmente habían cesado, dejando a Seattle nítido y frío. La finca Blackwood había sido reparada, los sistemas de seguridad mejorados a estándares militares. Pero el cambio real estaba dentro de las paredes. Cecilia estaba en el balcón de la suite principal, envuelta en un chal de cachemira, observando las luces de la ciudad centellear abajo. Ya no se escondía en las sombras. Escuchó los pasos pesados detrás de ella,
pero no se inmutó. Se echó hacia atrás mientras Valirias la envolvía con sus brazos por la cintura, pegándola contra su pecho. Ahora estaba cálido, mucho más cálido que antes. El vínculo que compartían, el intercambio de sangre, los había cambiado a ambos. Él era más fuerte, y ella sentía una conexión con él que rozaba lo telepático. El consejo envió un regalo, murmuró Valirias en su cabello. Una ofrenda de paz. Han reconocido tu linaje, han reconocido nuestra unión. ¿Nos importa?, preguntó Cecilia, apoyando sus manos sobre las suyas. Ni lo más mínimo, se rió él, el sonido retumbando a través de ella. Pero significa que nadie se atreverá a casarnos de nuevo. Estás a salvo, Cecilia. Verdaderamente a salvo. Cecilia pensó en la chica que solía ser, la que se sobresaltaba con los ruidos fuertes, la que comía sobras, la que pensaba que su vida era un error. Miró el reflejo en la puerta de cristal, una mujer de pie, abrazada por la criatura más poderosa de la ciudad, sosteniendo las llaves de su propio reino. Se giró en sus brazos, mirando hacia esos ojos ámbar que una vez la habían aterrorizado. No solo estoy a salvo, Valirias. Ella sonrió, tirando de él para un beso. Finalmente soy libre. La historia de Cecilia Hart es un recordatorio de que a veces las personas que se supone que nos aman son las que más nos hieren, y la ayuda puede venir de los lugares más oscuros e inesperados. Sus padres la vieron como un objeto desechable, una sirvienta para ser vendida. Nunca se dieron cuenta de que estaban maltratando a una reina. Al final, su codicia los destruyó mientras la amabilidad y valentía de Cecilia le valieron un trono. Nos obliga a preguntar, ¿quiénes son los verdaderos monstruos? ¿Las criaturas con colmillos que protegen a quienes aman? ¿O los humanos que intercambiarían su propia carne y sangre por una recompensa? Si disfrutaste esta historia de justicia, romance y karma, por favor presiona el botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Y dime en los comentarios, ¿habrías confiado tu vida a Valirias? Gracias por ver y te veré en la próxima.